Empezamos con el procedimiento de la práctica de la flexión del tubo PVC. Y como punto número 1, el cómo se puso de acuerdo en el procedimiento de la práctica el equipo. Y pues nosotros nos pusimos de acuerdo en usar un tubo de PVC sostenido entre dos ramas de un árbol y aplicar el peso con mochilas para observar la flexión. Se organizó el orden de participación y se explica el objetivo. Y pues el segundo paso, que son los pasos seguidos en la elaboración de la práctica, se colocó el tubo de PVC entre dos ramas, luego se colgaron las mochilas con los diferentes pesos en el centro del tubo, como se muestra en la imagen, para observar el grado de flexión que se generaba. La cantidad de veces que se repitió la práctica, pues la práctica se repitió 6 veces, cambiando el peso o la posición para observar distintos resultados. Siguiendo con los cálculos solicitados, nos basamos en la tabla para poder graficar e igualmente con los cálculos teóricos, lo que es el esfuerzo normal máximo y mínimo, el cálculo del momento de inercia y el esfuerzo cortante y la deflexión para poder graficar los resultados. Seguimos también con las dificultades y forma en la que se resolvieron. En esta práctica, que aparentemente se veía sencilla, se fueron presentando una serie de complicaciones que nos quitaban tiempo para realizar esta actividad, que se trataba de flexión pura. Y para esto utilizamos un tubo de PVC de 1 pulgada de diámetro y aproximadamente 1 metro de largo. Para esto necesitamos una base en donde los extremos del tubo estuvieran a la misma altura y nos dejara en la superficie del espacio para maniobrar el peso que pondríamos. Probamos diferentes lugares en donde los extremos del tubo quedaron fijos en el procedimiento de insertar el peso, y aunque los lugares que pusimos eran buenos soportando el peso, el tubo se giraba y no nos permitía colocar el peso mucho tiempo. Así por ir a un árbol, ya que tenía dos ramas gruesas y muy rígidas y con forma de pinzas, y nos permitía dejar el tubo por sí solo y maniobrar el peso con más facilidad. Esa fue una de las complicaciones que se nos presentó y pudimos resolver. Por último, seguimos con las competencias desarrolladas y las conclusiones. Algunas de las competencias desarrolladas fue el aprender a calcular la flexión y la observación de manera física el cambio del tubo PVC y la flexión que tuvo. Así también adquirimos la capacidad de poder resolver problemas que se nos presentaron a lo largo de la práctica, como el lugar donde se colocaría el tubo PVC, y también el trabajar en equipo. La precisión con la que se tiene que hacer las mediciones para la práctica. Y en conclusión, el esfuerzo último es el máximo que un material puede soportar antes de romperse, y el esfuerzo de fluencia indica dónde empieza a deformarse permanentemente el tubo, y el módulo de elasticidad mostrará cómo se deforma un material ante una carga axial, y el módulo de elasticidad cortante cómo responde ante esfuerzos cortantes.